Hola Trotamundos, bienvenidos, bienvenidas a Un Gran Viaje. Soy Pablo Strubel, autor de la web y el libro Cómo preparar un gran viaje y organizador de las jornadas de los grandes viajes. Y en este podcast quiero compartir la experiencia y aprendizajes de gente que ha hecho increíbles viajes de varios meses o años. ¿Empezamos? Hola viajeros, viajeras, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, yo os envío un saludo desde Tenerife, donde me encuentro en estos momentos. De hecho, no sé si se oyen los pajaritos de fondo, porque estamos aquí en una casa que tiene un jardín precioso y un poco rodeados de naturaleza, que es un privilegio en estos momentos. Y poder grabar los podcasts gracias a la tecnología desde cualquier sitio, pues es un lujazo. Hoy además converso con una chica que es canaria también, aunque lo hacemos de isla a isla porque ella vive en Gran Canaria. Y se trata de Yesenia Herrera, una cicloviajera que en diciembre de 2016 emprendió un gran viaje en el que ha empleado algo menos de 3 años, ni más ni menos, y que la llevó hasta las puertas de Myanmar. Ha sido un viajazo de una viajera que, bueno, fue creando la ruta a medida que iba viajando. Ella no sabía en esos momentos que iba a viajar más de 20.000 kilómetros a lo largo de 18 países. Y el recorrido le llevó primero a recorrer las Canarias, sus islas de origen, y luego ya poco a poco empezó a recorrer la península ibérica. Empezó por Portugal, el norte de España, atravesó toda Europa, costeando sobre todo por Francia, por Croacia, por Albania, hasta Grecia, y luego ya entró en Turquía. El Cáucaso marcó un punto de inflexión en su viaje importante, Georgia, Armenia, Azerbaiyán, y luego entró en Irán, donde desgraciadamente tuvo que interrumpir su viaje por ruta terrestre, ya que no le dieron el visado para Pakistán, y debió volar desde Irán hasta India para sortear ese país. En India estuvo muchísimos meses, también viajando por Nepal y por Bangladesh, y bueno, cuando iba a entrar a Myanmar, prácticamente cuando quedaban menos de 100 kilómetros, pues estalló la pandemia y tuvo que confinarse, esperar y poco después pues regresar a su tierra de origen, a las Canarias. Ha sido una conversación muy interesante de esta viajera, una viajera que además hizo un viaje con un enfoque feminista, con un interés de conocer la realidad de las mujeres en otros países y también con la finalidad de pues dar a conocer su viaje entre otras viajeras para demostrar, para empoderar que se puede hacer viajes así, que las mujeres están igualmente capacitadas, desde luego, para realizar grandes viajes y que ante la falta de referentes o de más figuras femeninas, pues ella quiso dar voz a su viaje, no solo viajando sola ella, sino también en otros momentos viajando acompañada de pues otras viajeras e incluso haciendo alguna caravana, se podría decir, porque en Irán circularon 6 cicloturistas, 6 viajeras con ella. En Nepal también se unieron otras ciclistas. En fin, un viaje muy interesante, muy variado, del que ha salido pues una entrevista, yo creo, una charla muy, muy interesante. Hablamos de cómo es viajar siendo mujer, qué dificultades añadidas tienen, cuál es la situación de la mujer en muchos países, de la cual pues conocemos algo por los medios, pero muchas veces de una manera sesgada o parcial. En fin, es una entrevista que espero que disfrutéis muchísimo, tanto como yo he disfrutado haciéndola, y que nada, que no me enrollo más, que os la dejo enseguida. Que la disfrutéis muchísimo y gracias por la escucha, por el darle al like, si al final os ha gustado, compartirla en redes sociales, etiquetándonos. Ya sabéis, somos Un Gran Viaje _org en Instagram o Un Gran Viaje en Facebook, en Twitter. Tenemos una web, ungranviaje.org. Bueno, ya lo sabéis. Muchísimas gracias por la escucha y que la disfrutéis un montón. Hola Yesenia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Pablo, pues muy bien, aquí contenta de estar contigo hoy
Sí, vamos a estar compartiendo además un viajazo que me entusiasma hacerlo porque yo ahora cada vez viajo más en bicicleta, me he enganchado a ese modo de viaje y creo que tú eres una disfrutona de las dos, de los pedales y de las dos ruedas, y es un viajazo además que te llevó desde, bueno, desde Canarias, que es de donde eres oriunda y donde vives en estos momentos, hasta las puertas de Myanmar, ni más ni menos que, bueno, más de 20.000 kilómetros, 18 países, algo menos de 3 años, en fin. ¿De dónde, me gustaría empezar un poco por el principio, de dónde viene esa pasión viajera y esa idea de hacer un viajazo como este? El viaje en sí, los viajes a mí siempre me han apasionado desde siempre. Primero con mochila, ¿no? Lo de la bicicleta lo descubrí un poquito después. Estuve viviendo en Latinoamérica un año y entonces ahí tuve como mis primeras experiencias viajeras y en solitario sobre todo. Y a partir de ahí pues yo me di cuenta de que a mí lo que me gustaba era viajar y que en ese momento me hubiese gustado viajar sin fecha de fin, que era a mí lo que me frustraba un poquito, ¿no? Que siempre tuviese como una fecha de fin, tener que volver a casa y todo eso. Entonces, bueno, pasaron los años por circunstancias, pues el dinero, pues la vida, y bueno, pues en un momento de mi vida que yo ya había reunido, que yo ya lo tenía claro, pues nada, decidí pues dejar el trabajo o no renovar el contrato y viajar. Lo de la bicicleta parece un poquito por casualidad y no. A mí la bicicleta siempre me gustó, siempre la usaba como un medio de transporte en la ciudad, pero claro, yo no conocía a nadie que viajara en bicicleta. O sea, yo todo esto del Instagram y todo lo descubrí después, lo de One Shower, que es la comunidad que aloja a personas cicloviajeras. Esto lo descubrí a posteriori, entonces yo no tenía referentes. Pero bueno, me lancé a viajar en bici por Canarias primero y a partir de ahí vi que eso era posible, que me gustaba demasiado y empecé a conocer a 2 o 3 personas que viajaban en bici. Después uno me presentó One Shower, a partir de ahí, pues claro, empecé a escuchar historias, después me hice Instagram, ahí para mí fue una puerta para conocer a personas que viajaban en bici, sobre todo mujeres viajeras, que viajaban por el mundo en bicicleta. Entonces, bueno, pues empecé yo a armar el puzzle y decidí pues emprender ese viaje que yo en principio me lo había imaginado pues volando a algún país de Asia con la mochila, pues lo que hace un poco la gente, y al final cambié, lo reestructuré y dije pues ¿por qué no salgo de mi casa hacia Asia? Porque yo ni siquiera sabía dónde iba a llegar, en bicicleta. Y fue un poco así la idea, ¿no? De hecho, empiezas un viaje kilómetro cero total, que eso es lo bonito de la bici, que puedes salir de tu casa dando pedales, pero no solo eso, sino que lo decías, que empezaste visitando las 8 islas Canarias antes de embarcarte hacia la península. ¿Por qué quisiste recorrer tu tierra, digamos, antes de irte a tierras exóticas, que es lo que solemos hacer todos? Pues justamente fue en ese viaje en Latinoamérica que descubrí, ¿no? Que me dio la sensación de que estaba yo tan lejos y que no conocía como el lugar de donde yo era. Entonces, pues como que me prometí a mí misma que la próxima vez que iniciara un viaje iba a empezar por casa. Y así lo hice, pues yo a pesar de haber estado ya en todas las islas, yo quería hacer un viaje, quería ser viajera en Canarias, ¿no? Y para un poco redescubrir las islas, hacer un viaje con todo el tiempo del mundo, encima en bicicleta. Y entonces, bueno, para mí era importante empezar por casa, ¿no? Pues primero empiezo por el sitio donde yo soy y después pues como que ya me voy más, ¿no? Con una idea del lugar de donde procedo. Y también, bueno, por una cuestión práctica, ¿no? Al final salir poco a poco de tu área de confort, eso te da más seguridad. Pues yo no había hecho nunca un viaje en bici, no había hecho nunca un viaje pues sin fecha de fin. Pues al final pues estar cerca de casa pues te da esa seguridad un poquito para coger confianza en ti misma. Entonces esas fueron las razones por las que decidí empezar por casa. Yesenia, ¿sucede algo para que tú dejes o digamos no renueves el contrato y te lances a viajar? O quiero decir, porque ese es uno de los momentos más complicados o más difíciles, ¿no? El tomar la decisión y decir, venga, con todas, me voy de viaje. Realmente no sucede como algo, sino van sucediendo muchas cosas.
De hecho, lo que te dije, ¿no? Yo desde que experimento lo que es viajar en Latinoamérica con mochila y experimento lo que es viajar sola, pues yo me doy cuenta que a mí eso me gusta mucho, pero bueno, pues circunstancias de la vida, tenía que acabar unos estudios, no tenía dinero, Pero bueno, después la vida te va atrapando, ¿no? El sistema, digo yo, el sistema te va atrapando, que al final te ves trabajando, ahorrando. Yo me fui a Inglaterra, estuve trabajando, después volví a Canarias, seguí trabajando y bueno, tenía una vida cómoda y bastante agradable, ¿no? Pero yo no era feliz del todo, porque es que yo lo que quería era ser libre, ¿no? Viajar. Ese es mi concepto de libertad. Entonces, al final, pues, fue una idea que fui pensando y ya como que aproveché pues un contrato de verano que finalizaba en octubre y ahí decidí, pues no. Y además tenía un piso en alquiler que también finalizaba y fue como un punto de inflexión, en plan, bueno, voy a aprovechar que mis contratos o mis obligaciones se terminan y ahí pues aprovecho y me libero de esas ataduras. Si no me equivoco, además, como decías, empiezas tu viaje sin tener una idea definida de la ruta. O sea, ¿te vas a la aventura después de visitar Canarias o ya te ibas con esa idea de ir por tierra poco a poco hacia Asia? Pues mira, yo funciono muy bien con la improvisación, un poco sobre la marcha, ¿no? Yo funciono bien. Yo sé que hay gente que tiene que tener las cosas más planificadas y un poco más estructuradas, pero a mí me va bien ese método. Entonces yo inicio el viaje, como te dije, pues con esta idea de ir a Asia en bicicleta, pero vamos, un poco así de, bueno, vamos a probar. Yo no tenía tampoco unas pretensiones de que sí, dentro de un año, dentro de dos, llegaré aquí. Mucha gente tiene su viaje planificado. Yo no, a mí eso me estresa y yo no sabía si yo me iba a adaptar a la bicicleta, yo no sabía si de repente, pues mira, estar todos los días durmiendo en una caseta, en una tienda de campaña, tirada por ahí, botada, como decimos en Canarias. Yo no sabía si, en el fondo sí lo sabía, ¿no? Pero yo quería comprobarlo si yo me iba a adaptar a ese estilo de vida. Entonces yo dije, mira, voy a coger un barco desde Canarias. Cuando yo finalizo la ruta por las islas, me cogí un barco hasta Huelva, que es como lo más cercano que podemos desplazarnos en Canarias, ¿no? Fácilmente con la bici, cogí un barco hacia Huelva y ahí empezó mi ruta, ¿no? Dije, mira, voy a empezar por Portugal, que es un país que no conozco y que es bastante cómodo porque es bastante similar a nuestra cultura, y encima pues descubro Portugal y así voy probando y un poco pues hasta donde me lleve el viento, ¿no? Hasta donde yo me sienta cómoda, y al final pues mira, me sentí tan cómoda que en verdad nunca paré, Sí. no paré porque no tuve otro remedio, ¿no? Sí, la pandemia llegó y bueno, hablaremos un poquito más adelante de eso. Lo que sí quería preguntarte es que a la vez que dices que no tenías una ruta definida, sí que tenías muy claro que querías que fuera un viaje con perspectiva de género. ¿Cómo se materializó esto en tu ruta? Pues mira, al principio un poco yo quise llamar a mi viaje pues feminista, ¿no? Cuando yo me hice un perfil Instagram, que escogí ponerme así un nomadic de nómada feminist, de feminista, porque quería dejar claro, ¿no? Que para mí, que el feminismo al final nos atraviesa como sociedad en general, pero a las mujeres en particular, ¿no? Entonces simplemente el hecho de que yo no tenía referentes, ¿no? De mujeres que viajaran solas, que sí, que después te pones a investigar y hay bastantes, pero bueno, sinceramente son mucho más los hombres viajeros que mujeres, ¿no? Y eso como en otros ámbitos. Entonces, eso por una parte, quería que visibilizar, ¿no? A través pues, de las redes sociales, ¿no? De que yo lo estaba haciendo, que era una mujer que viajaba en solitario, aunque bueno, ahora te explicaré que viajé también con otras personas, con otras mujeres, pero bueno, era un viaje en solitario y que si yo lo podía hacer, tú también, como mujer, lo podías hacer, porque al final no soy una deportista de élite, ni soy una persona que me hayan educado en los viajes, ni me haya criado en una comunidad hippie, sino soy una persona bastante normal, digamos, ¿no? Pero que si yo lo he hecho, ¿no? Que si yo lo hice y di el paso, pues mi mensaje era pues, que otras mujeres podían hacerlo, eso por una parte. Por otra, mi viaje con perspectiva feminista intenta pues un poco visibilizar, ¿no?
pues un poquito los problemas que nos vamos encontrando como mujeres, ¿no? En la vida, pero en los viajes en concreto. Al final no es lo mismo una mujer que viaje sola que un hombre que viaje solo. Esto es así. Y entonces, bueno, un poco visibilizar pues los problemas que nosotros nos vamos encontrando en el camino y cómo intentar lidiar con eso. En el sentido de que, vale, nos enfrentamos a una serie de riesgos y a una serie de peligros que es verdad que los hombres no se tienen que enfrentar porque es así, porque vivimos en un mundo patriarcal. Pero eso no significa que lo dejemos de hacer por miedo, ¿no? Al final, pues con miedo hay que hacer las cosas, porque si no lo hacemos nunca, pues el mundo pues no cambiará, ¿no? Y por último, también quería, con el viaje, con la perspectiva feminista o de género, lo que quería era visibilizar o dar a conocer pues la situación de las mujeres en el mundo, ¿no? Que me iba cruzando, ¿no? Cómo viven pues las mujeres pues en Turquía, cómo viven las mujeres en Irán, ¿no? Un poquito haciendo hincapié en el rol de las mujeres que muchas veces está invisibilizado, ¿no? O un poquito va como por detrás, ¿no? Los hombres como que ocupan el espacio principal y las mujeres como que están atrás. Entonces, pues ese era como mi objetivo. También, como te expliqué antes, pues quería eso, pues animar a otras mujeres a que viajaran. Y entonces, pues durante mi viaje estuve compartiendo ruta con mujeres que me encontré, que ya viajaban ellas solas, o con mujeres que no se habían atrevido y me habían pues contactado por redes sociales o eran amigas mías o conocidas y entonces pues aprovechando que yo ya viajaba, ¿no? Pues se unieron en algún momento pues para tener esa experiencia, ¿no? Y creo que más o menos te he dado así como una pincelada en general lo que para mí significa hacer un viaje con perspectiva feminista. Sí, sí, perfecto. De hecho, han salido muchas ideas que tenía apuntadas para irte preguntando y una de ellas es de los miedos, ¿no? Que muchas personas les asusta emprender un viaje como este, tan largo, tan incierto, ya sea por cuestiones impuestas o por la sociedad o por uno mismo, ¿no? O los Sí. miedos a qué va a ser de mí a la vuelta. ¿Qué temores tenías tú a la hora de empezar el viaje? Si es que tenías alguno. Sí, no, claro. Yo apuesto por una visibilización de los miedos, ¿no? Al final los miedos viven con nosotras, entonces tenemos que aprender a gestionarlos. A mí me dice mucha gente que es que qué valiente soy, que es que yo no tengo miedo, que es que yo me atrevo. Eso no es del todo así. Tengo muchos miedos, lo que pasa que, bueno, que no quiero que los miedos me paralicen, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando yo empecé me acuerdo que mi miedo era ¿dónde voy a dormir esta noche? Yo, como te dije, yo no me planifiqué mucho. Es verdad que al principio en Portugal iba siguiendo un poco los tracks de la Eurovelo, un poco para tener una ruta. Después ya en Lisboa ya me desentendí, ni Eurovelo ni nada, yo iba improvisando y tal, pero al principio yo no sabía por dónde ir, era como estaba muy perdida. Pero no quería que fuese un viaje de ir de hostal en hostal. A mí dormir en caseta o en tienda de campaña me gusta mucho, me gusta pues no tener la obligación de llegar a un sitio cada noche, lo que te digo, pues la improvisación, pues si estoy cansada me paro, si quiero seguir, sigo. Pero claro, a la vez pues con los miedos de ahora yo no sé si la policía me va a decir algo, yo no sé si va a ser seguro, porque claro, yo en Canarias más o menos sabía lo que te digo, ¿no? Como al final jugaba en casa, pues un poquito estaba como más tranquila, ¿no? Pero ya una vez salí de Canarias, ahí sí que me enfrenté pues eso, a esos miedos. También el miedo a que se me rompiese la bici, porque yo al final sí que sabía Claro, arreglar sí. un pinchazo, pero ¿qué hacías? Y claro, cuando tú viajas en bici y estás en medio de la nada, ¿no? ¿Qué haces si se te rompe una pieza, ¿no? Tienes que cargar, no es lo mismo que ir con mochila, ¿no? Que es mucho más fácil que, no sé, paras un coche o coges un autobús, una guagua y si no, vas con una bici súper cargada. Entonces, bueno, después fui aprendiendo a reparar la bici, ¿no? Un poquito, pero al principio pues sabía lo básico.
Así que un poco los miedos, eso, pues el miedo a dormir sola en la naturaleza o lo que sea y todo lo que eso conlleva. Y el miedo, eso, a que se me rompiera algo de la bici y que estuviese botada en medio de la nada y que no pudiese salir de ese sitio. Un poco esos eran los miedos, ¿no? Porque al final, una vez inicias la ruta, esos miedos se van disipando, ¿no? Ves que no es para tanto, que al final, pues eso, pues ya para dormir te vas buscando la vida, tú te creas tus propias estrategias para sentirte segura. Lo de la bici ves que sí, se te rompe. De hecho, al principio yo viajaba con una bici muy cutre, que me dio muchos problemas. Y bueno, pero al final iba encontrando pues soluciones, pues ibas a pueblos, había una tienda de bicis o encontrabas a alguien por el camino que te echaba una mano, no sé, que al final una va desarrollando una serie de estrategias resolutivas y es así, al final el viaje te pone a prueba y tú misma, ¿no? Con la ayuda de las personas, pues claro, pero tú eres la que tienes que buscarte la vida. Entonces, bueno, los miedos están ahí, pero bueno, una aprende a lidiar con ellos. Sí, no sé, además has mencionado, por ejemplo, que la gente te ayuda. Yo creo que muchos de los que partimos de viaje salimos un poco y si me pasa algo, ¿no? Y si la gente me hace algo, pero yo he leído en tu blog que la hospitalidad fue una constante en tu viaje. No sé si en esa primera parte en el que hiciste, como decías, Portugal, el norte de España, luego Francia y la costa europea por Croacia y Albania hasta Grecia. No sé si también la hospitalidad fue una constante como sí serían luego en Turquía y en Irán, que son especialmente famosos por ellos. ¿Cómo fue el contacto con la gente en esas primeras semanas del viaje? Pues claro, pues como dices tú, hay una diferencia ahí. El viaje como que yo lo divido en dos. También a nivel personal no era lo mismo cuando yo comencé, que después yo ya cuando llevaba meses pedaleando, que llegué a Turquía, ¿no? Entonces, bueno, hay ahí como una línea imaginaria. Al final, pues, cuando pasas a ese tipo de países donde la hospitalidad, pues, al final es bastante importante para... está en la cultura, ¿no? Entonces, claro, en mi primera etapa, digamos, lo que tú describes, ¿no? Como Europa y eso, pues fue bastante poco hospitalaria. También es verdad que no se dio, o sea, primero por factores culturales, pues está claro que en Europa se ha perdido pues un poco la costumbre esa de ayudar al viajero, al forastero, y entonces en países como Turquía, en Irán, países musulmanes también, ahí se hace como más hincapié a la ayuda al otro, ¿no? Entonces, eso por una parte, pero por otra también yo estaba yo estaba viajando como un poquito más introspectivamente, ¿no? Un poco más para Claro, mí. sí, O más sea, no cerrada, pedía, ¿no? Sí. más cerrada, claro, yo no pedía ni agua, ¿sabes? Yo me buscaba la vida para todo. No sé, era como, no pedía ayuda. Yo me resolvía, incluso en Croacia me pilló el invierno, Croacia tuvo una serie de problemas, la gente era bastante hostil, yo también pues el invierno encontraba sitios donde acampar, bueno, yo al final me iba resolviendo. También cometí otro error, que es que pasé como por sitios más turísticos, digamos que fui por la costa, como tú dices, Italia, ¿no? En Francia también, después Croacia, entonces esos sitios son como más hostiles porque son como más turísticos. Yo quiero pensar, y de hecho lo pienso en plan de, bueno, yo creo que todo el mundo realmente lleva en sí una hospitalidad, o sea, lleva dentro unas ganas de ayudar. Lo que pasa que puede ser un poquito más fácil pues por el interior, los pueblos, ¿no? Saliéndote un poquito de lo que son los núcleos urbanos o más turísticos. Entonces, claro, por esa serie de factores, pues claro, yo divido el viaje en dos. En plan, mi primera etapa que fue nada hospitalaria, que fue más conmigo misma y eso. Y después ya yo paso, ya en Grecia, ya ahí empiezas a notar un cambio, un cambio, no sé, pero un cambio como muy sutil. Y después ya Turquía, claro, en Turquía pues te llega ese cambio tan radical que es que la gente va a ti a ofrecerte la ayuda, ¿no? Tú ni siquiera tienes que preguntar. Entonces, claro, te lo ponen muy fácil, porque si a ti te da vergüenza o a ti te da apuro preguntar por ayuda, porque no sé qué, ahí te lo ponen fácil porque te la ofrecen y es que a veces, pues,
al revés, te da apuro rechazarla, ¿no? Entonces, a partir de Turquía, pues el viaje fue con esta dinámica donde la gente pues se acercaba a mí y bueno, no siempre, yo de hecho al final yo ya me solté de tal manera que si yo necesitaba algo o necesitaba un sitio para poner mi tienda, pues yo iba y preguntaba, ¿sabes? Yo ya, pues con otras viajeras que conocí y con la propia experiencia mía, pues al final yo si necesitaba algo sabía pedirlo, ¿no? Sabía pedirlo, a veces era más fácil, a veces era más difícil, pero ya me desenvolvía pues con eso. Pues no tanto yo sola, sino interactuando con la gente. Claro, en ese sentido, fíjate que parece que Europa como que te vibraras menos en Europa, como que fuera menos emocionante, pero por otro lado también yo creo que tuvo esa parte como de campo de entrenamiento, de rodaje, para que tú te sintieras cada vez más cómoda, más libre y que te permitiera luego ya, una vez entras en Turquía, como dices tú, disfrutar plena, ¿no? de todo lo que esos países en adelante te iban ofreciendo. Sí, lo has descrito muy bien. Al final, pues eso, pues no es que fuese ni peor ni mejor esa primera etapa, simplemente era una etapa pues que a nivel personal y a nivel logístico era lo que tocaba y ya después yo es que tampoco era la misma, ¿no? Desde el momento que yo salgo de Canarias, pues yo no tenía lo que te digo, esas habilidades, yo no sabía que podías tocar a una puerta para pedir agua, me daba vergüenza o no quería molestar. Entonces, lo que te digo, conocí a algunas viajeras en Portugal, estuve con una chica de Madrid, Laura, que para mí fue la primera cicloviajera que yo conocía. Entonces, ella había hecho viajes, no de larga duración, pero ella como que cada verano se había ido a viajar sola, entonces a mí me fascinó que ella ya viajara sola desde hacía años y ella pues si le hacía falta algo, pues lo pedía. Y entonces pues me empezó a enseñar sus trucos, digamos, y yo decía, pero yo tengo que aplicar esto también, ¿no? Después conocí a Chloe, a una francesa en la frontera con Montenegro, y ella había tenido una experiencia diferente en Croacia. Es verdad que había sido duro y difícil encontrar hospitalidad en esa ruta que te digo de Croacia por la costa, pero ella había encontrado hospitalidad, había tocado puertas una por una, y había experimentado una serie de situaciones con gente de mucha hospitalidad, cosa que yo no. Entonces, claro, al final lo que te digo, tú te vas un poco, vas creando una estrategia y al final sabes que donde la gente al final le cuesta un poquito más ofrecerte ayuda, no es que no te quiera ayudar, es que a lo mejor tampoco saben cómo hacerlo, no les sale de manera natural como en Turquía o en Irán, que en Irán pues ya sabes que es que la gente casi se abalanza sobre ti y te dice por favor que vayas a su casa, ¿no? Entonces con la bici, ¿no? Ese paso de frontera al final te ayuda, ¿no? A que poquito a poco tú vayas viviendo como una transición que es mucho más brusca si tú coges un avión y te plantas directamente en Irán. O sea, para mí no tiene sentido porque de repente es un choque cultural, o sea, no entiendes nada, ¿no? Entonces, esa transición de pasar fronteras por tierra, cultura, al final, poquito a poco, te va a ti también que tú te adaptes poco a poco que sepas leer un poquito más cómo van las cosas, ¿no? Sí, entre Turquía e Irán pasaste por el Cáucaso, por Georgia, Armenia y Azerbaiyán, países más bien poco conocidos. De hecho, en Azerbaiyán hiciste un documental sobre las reivindicaciones de las mujeres y la situación allí. ¿Qué nos puedes contar de esos países y de lo que viste, sobre todo en cuanto a la situación de la mujer? Pues mira, pues esos países del Cáucaso, la verdad, yo no sabía ni dónde estaban en el mapa exactamente. Eso es así, porque son países desconocidos, son países que están ahí. O sea, yo no sabía sí que sabía que existían, pero no sabía cómo ubicarlos bien. Entonces, otra chica con la que viajé, Sara, una gallega que también viajaba en solitario y viajamos en Turquía juntas, me contó de Georgia, que iba a ir para Georgia, que iba a ir para Azerbaiyán. Mi intención era cruzar de Turquía a Irán. Entonces, cuando ella me empezó a hablar de Georgia, qué bonito era Georgia, la gente muy bonita, digo, pues me queda de paso, ¿no? Como no tengo prisa, digo, pues yo me voy para allá también, ¿no? La verdad que para mí fue una sorpresa muy buena, o sea, no tenía ni idea
y es que para mí Georgia, Armenia y Azerbaiyán, la verdad que son países increíbles, unos paisajes espectaculares, sobre todo en Georgia, y la gente, ¿no? Pero es verdad que me vi como envuelta en problemillas, digamos, por el hecho de ser mujer, ¿no? Entonces, los hombres son un poquito acosadores, digamos, allá. Y es verdad que a simple vista ves que, claro, pasas de Turquía a Georgia y claro, ya pese a que Turquía es muy grande y cambia, ¿no? La cultura va cambiando alrededor del país, pero bueno, digamos que en Turquía es un país mayoritariamente musulmán, donde en las zonas rurales pues las mujeres van bastante tapadas, ¿no? Y claro, vas a Georgia y ahí pues ya la vestimenta cambia y ya ves más mujeres en la calle y eso. Y es verdad que parece que hay más libertad y todo, pero después te das cuenta que es que los hombres pues son un poco eso, acosadores, beben mucho y entonces el hecho de que tú estés sola o con otra mujer, ¿vale? Para ellos les da un indicativo de que puedes tener sexo con ellos, es que es así. ¿Sabes? Me vi en situaciones que me pregunto, yo, vale, vas cargada con esa bici, ¿no? Vas en modo viajero, que a ti no te entra en la cabeza cómo alguien te va a preguntar si quieres tener sexo así de repente, ¿no? Y para ellos era como muy normal. Entonces, claro, me imagino que una mujer georgiana, pues una chica joven que quiera viajar por el país, pues tenga muchos miedos, pues claro, porque si ves que los hombres son tan invasivos, pues al final no vas a hacerlo, ¿no? Entonces, claro, después Armenia es un poquito parecido también, y Azerbaiyán es un país musulmán, pero también hay esas dicotomías, ¿no? Hay, pues, por una parte parece muy europeo, pero otra parte es bastante conservador. Y también lo mismo, al final la región del Cáucaso se caracterizó un poco por ese perfil de hombre un poco así atosigador. Pero, vamos, tuve experiencias muy buenas en familias, la hospitalidad también es muy potente en el Cáucaso, te lo dan todo, aunque no tengan nada, los paisajes increíbles, la gente te ayuda. La verdad que yo, a pesar de todo esto, volvería. Sí, sí, esa es la reflexión final, ¿no? Si al final volverías o no. Me gustaría preguntarte por Irán, que es el siguiente país al que entraste, y es que hay, bueno, muchas mujeres que conozco que no quieren ir a Irán por la situación de las mujeres allí, ¿no? Y creo que a ti también te costó un poco tomar la decisión de entrar y me gustaría preguntarte, ¿qué le dirías a otras mujeres feministas y activistas sobre el hecho de viajar a ese país? Bueno, a ver, Irán la verdad que no te deja indiferente. Irán al final, es que no sé, son tantas cosas que pasan en Irán. Les diría pues que vayan, o sea, no tiene nada que ver lo que vemos en los medios de comunicación. Bien es sabido que la televisión miente y que lo que hay que hacer es ver a través de nuestros propios ojos lo que está, la realidad de un lugar, ¿no? Entonces, es verdad que en Irán pues tiene un gobierno pues que es bastante conservador, se asemeja a una dictadura, donde las mujeres tienen mucho menos derechos, eso está claro, pero te diré que las mujeres en Irán, también es verdad, claro, que hablar de Irán en solo un Irán, eso no es así, no es lo mismo irte a Teherán, Cierto, conocer sí, a una sí. mujer de Teherán o de Isfahán a una mujer del entorno rural, no es lo mismo. Pero bueno, diré que hay un movimiento feminista de liberación de la mujer bastante grande en Irán, que se están moviendo cosas y que una cosa es el gobierno y otra cosa es la ciudadanía, ¿no? Entonces, es verdad que para visitar Irán, si eres mujer, te tienes que llevar el pañuelo en la cabeza, pero sinceramente, que esa a lo mejor es una de las trabas, en plan, nosotras no estamos acostumbradas y encima que nos exijan que tengamos que llevar un pañuelo en la cabeza, pues no queremos, pero es verdad que con las turistas,
desafortunadamente con las turistas, porque con las locales son mucho más estrictas. Como que hacen más la vista gorda. Entonces, al final, es verdad que tienes que el pañuelito, taparte los brazos y las piernas y eso, tienes que tenerlo en cuenta. Pero al final, pues hacen bastante la vista gorda con las turistas. No tanto con las iraníes. Sí. Pero bueno, y después, claro, o sea, tienes que tener como mujer las mismas precauciones que si viajaras por otro país, ¿no? Un poco, pues eso, pues no marcharte cuando un hombre sin familia te dice, ay, vamos a mi casa, pues no, ¿sabes? Tienes que tener una serie de reglas, pero bueno, vamos, que a lo mejor no diferentes de Georgia o, ¿me entiendes?, de Turquía o de India, no sé, como una serie de reglas que tienes que tener si eres mujer, pero después las sorpresas van a ir pues a más, ¿no? De ir descubriendo, desgranando la cultura iraní y cómo la gente se desvive por enseñarte cómo son ellos en la realidad, ¿no? Entonces, vamos, sin duda yo aconsejaría y recomendaría que si eres mujer fueses a Irán y que no tuvieses ningún tipo de problema. Bueno, te digo, salvo los problemas generales, pero no unos específicos en concreto, porque de repente los hombres iraníes son muy machistas y te van a violar. O sea, no, eso puede pasar en cualquier lugar. Desgraciadamente. Oye, sí que me gustaría preguntarte, porque una de las iniciativas que tuviste en el viaje, que la mencionabas al principio, fue una caravana ciclista de mujeres que hiciste y que organizaste. Me gustaría que me comentaras un poquito cómo fue esa experiencia, algo muy atípico en un viaje en el que, bueno, convencional. ¿Cómo fue esa experiencia? Pues bueno, pues sí, la idea fue un poquito en Turquía, surge esta idea por eso mismo, por el hecho de ser mujeres yendo a Irán con tantos miedos, porque yo también estaba muerta de miedo. Yo ahora te estoy hablando así a posteriori, ¿no? Pero yo antes de ir a Irán había leído, porque es verdad, alguna historia de alguna viajera que había tenido algún problema, todas reales, por supuesto, ¿no? Pero, claro, yo quería ir a Irán, pero me daba miedo, ¿no? Entonces, bueno, al final se me ocurrió esta idea de lo de la caravana y justamente también estaba viajando con Sara, la chica que comenté antes, entonces le propuse la idea, a ella le entusiasmó, ella también quería ir a Irán y bueno, y empezamos pues un poco a promover pues la idea de la caravana. Al principio yo lo que quería era que fuese una caravana inclusiva, ¿no? Las iraníes pedaleando, era como un poco simbólico, ¿no? Pedaleando iraníes y occidentales, digamos, juntas, ¿no? Pero al final eso no pudo ser, fuimos seis mujeres occidentales pedaleando. En algún momento se iba a juntar alguna iraní, pero no pudo ser porque, claro, las circunstancias allí son diferentes. Una mujer, para empezar, no puede viajar sola. O sea, tiene que viajar con la autorización de un hombre, ya sea su marido, ya sea su padre. Y a nivel social está muy mal visto, ¿no? Eso por una parte. Después, claro, que no es tan fácil para ellas de repente coger una bici y ponerse a viajar. O sea, no... Fue como una bofetada de realidad, ¿no? Nuestra intención era buena, pero al final eso no pudo ser. Pero, no obstante, la experiencia de ser 6 mujeres pedaleando por Irán fue espectacular, porque al final, o sea, yo creo que eso nunca se había hecho antes y además pasábamos por lugares, pues eso, pues rurales, que es que, pues imagínate, pues alucinaban, ¿no? En plan, ¿ustedes de dónde vienen? ¿No? 6 mujeres, claro, lo primero que nos preguntaban era que si estábamos solas. Y es claro, la ironía, sí. Es la ironía, en plan, hombre, estamos las 6 y estamos 6, claro, ¿cómo que estamos solas? Claro, pero no había ningún hombre. Entonces, a ojos de la sociedad, nosotras estábamos solas. Entonces, pues, la verdad que fue espectacular, sobre todo meternos en casa y conocer a mujeres adolescentes, que son todas estas las que están llevando pues, los cambios al país, ¿no? Somos pues chicas adolescentes, ¿no? Que ya tienen redes sociales, que ven lo que está pasando en el mundo y dicen, yo no quiero esto para mí. Entonces, para nosotras conocer a unas cuantas adolescentes que fuimos conociendo, que nos quedamos en su casa y nos invitaban, pues para mí eso fue como el sentido de lo que estábamos haciendo, ¿no?
intentando ser precavidas, ¿no? Porque al final lo que te digo, no es lo mismo tener tampoco un pasaporte español, un pasaporte europeo, que un pasaporte iraní, ¿sabes? No le puedes decir a una iraní, ay, pues coge tus cosas y vete a viajar, no es así, pero al menos a través de nuestro ejemplo, digamos, o nuestra propia experiencia, pues que supiesen que éramos mujeres como ellas, pero y que estábamos viajando solas y que no necesitábamos la compañía de ningún hombre, ¿no? Ya solo ese mensaje tan claro, pues creo que ya con eso ya valió la pena la experiencia. Yesenia, en ocasiones he visto en tu Instagram que tuvisteis que hacer autostop y meter las bicicletas en los coches, que debió ser toda una aventura en sí misma. ¿Por qué hicisteis autostop en ocasiones? Pues hicimos autostop, al final fue un viaje mixto, bici autostop, porque ¿qué pasaba? Hacía un calor que te morías. O sea, estábamos en medio del desierto, o sea, bueno, el desierto, unos paisajes desérticos, un calor en 45 grados y claro, y además había algunas en el grupo que no tenían experiencia viajando en bicicleta. De hecho, había una que era amiga mía, Isa, que se había comprado la bici en Irán y ella no había pedaleado mucho, entonces claro, lo bueno es que era una combinación ahí, éramos 6 mujeres, cada una un poco, algunas con experiencia y otras sin experiencia, y entonces a eso pues se le sumó el calor. Y entonces, y bueno, y también se le sumó la facilidad en Irán de que te pare un coche. Lo que te digo, allí, o sea, hacer autostop en Irán es como súper fácil. Y ya, o sea, con las bicis, que parece algo complicadísimo, nos llegamos a meter 6 bicis en una camioneta con las alforjas y todo, y eso en Irán es posible. Bueno, fue una experiencia que al final eso, paraba un coche, otra paraba otro, y al final nos organizamos de tal manera que era fácil, era fácil. Y bueno, nos adaptamos a esa modalidad. Nos hubiese gustado pedalear más de lo que hicimos, pero nos adaptamos. Pues mira, hace mucho calor, estamos agotadas, encima a lo mejor si nos quedábamos en casa de alguien la noche anterior no nos dejaban salir temprano porque al final quieren que te quedes con ellos, que desayunes con ellos, y entonces al final empezábamos a pedalear a las 12 del día, un calor que te morías, y bueno, por eso hicimos esa combinación de autostop. Bueno, genial. Oye, ¿no pudisteis atravesar por tierra, que era lo que tú querías hacer, por Pakistán hacia India, así que tuviste que volar a ese país que atravesaste enterito, desde el norte hasta el sur? Bueno, te iba a decir si no se te hizo duro pedalear por la India con ese tráfico, pero amplío un poco más la pregunta, ¿no? ¿Cómo fue el hecho de viajar en bicicleta por India? Pues la verdad ¿qué no fue? Claro, sería la pregunta, ¿qué no fue viajar en bicicleta en India? O sea, India es todo, ¿no? Quien haya estado en India, pues que es una locura en todos los aspectos, ¿no? Era un país que yo siempre había tenido en mente, India, tenía que ir a India, sabía que ir en bici, o sea, mucha gente, o sea, me decía que si estaba loca, gente que viajaba en bici, porque claro, es muy peligroso viajar en bici por el tráfico caótico que hay en India. Pero bueno, al final te adaptas, intentas pues buscar carreteras secundarias, lo que puedas, y al final te adaptas. Yo me vi pedaleando en ciudades como New Delhi y que yo pensaba que eso no lo iba a hacer en mi vida, ¿no? En plan, ¿cómo puedes pedalear en este caos con tanto tráfico y salir de esta ciudad a pedales? Pues sí se puede hacer al final. Entonces, bueno, sí es verdad que el tráfico es un poco loco, pero al final te adaptas. Yo creo que te adaptas, aprendes un poco a circular como ellos lo hacen. E intentas escapar de carreteras así muy transitadas. Hay entorno rural en India, es verdad que a veces es difícil encontrarlo, pero hay entorno rural y hay carreteras guapísimas para pedalear. Es un poco estresante porque no lo voy a negar, India no es para todos los públicos. Y India en bicicleta es para pocas personas, ¿no? No lo recomendaría a todo el mundo. Depende de, pues, como de tu perfil viajero, te lo recomendaría
no. Así como en Irán fue fácil pedalear, o sea, quitando el tema del calor en esa época del año que nos hizo, Irán pues tiene muy buenas infraestructuras, muy buenas carreteras, no sé, es un país menos poblado, pero India sí que la verdad que es un poquito más duro, pero claro, si a ti te gustan las sorpresas, te gusta la diversidad cultural, te gusta eso, la espontaneidad, te gusta que pasen cosas en el día a día, pues India pues sí, es tu lugar. Claro, te quería justo un poquito más preguntar por la parte emocional, ¿no? Porque comentabas que siempre soñaste con ir a ese país y me gustaría preguntarte qué sentimientos te produjo estar allí, lo que viste sobre todo, porque las costumbres, las rutinas, la religiosidad y afecta de una manera, yo creo, bueno, iba a decir muy negativa, pero muy potente sobre la mujer en ese país, ¿no? En una cultura que está basada en el hinduismo, en la autoridad de la familia. Sí. ¿Cómo te sentiste viajando en ese país? Bueno, pues India es un país muy intenso, o sea, es muy intenso lo que te digo. Cada día, en 24 horas, te pueden ocurrir muchas cosas. Y más si, pues como yo lo hacía, ¿no? Que yo, lo que te digo, no suelo ir a hostales ni nada, sino yo me busco la vida cada noche y entonces, bueno, pues en los países o los lugares que puedo acampar acampo y los que no, pues al final o me acaban hospedando o me acaban diciendo que puedo quedarme a dormir en el templo o en la iglesia o lo que sea. Y al final, pues que es que India es muy intenso. O sea, mi carácter más o menos pues encajó en eso porque al final pues supe lidiar con la intensidad, ¿no? Es un país muy hospitalario, pero muy hospitalario, ¿no? The guest is like God, dicen, ¿no? Que es como, o sea, tú eres Dios porque la invitada es como Dios, Sí. o el invitado. Y es así. O sea, tú tienes que entender eso. Si tú lo entiendes y tú lo aceptas, ahí vas a disfrutar. Porque claro, ellos te cogen para aquí, te cogen para allá, y ven para acá que te voy a presentar a mi tía, y ven que no sé qué, y vente para acá, que, ¿sabes? Para ellos, en muchos lugares, eres como Dios, ¿no? Entonces tú tienes que entender eso y adaptarte ahí. Entonces, pues claro, a mí me trataron en algunos lugares como si fuese Dios, en un sentido que yo nunca me había sentido así, valga la redundancia, ¿no? Era como, yo no soy tan importante como para que me trates así, pero es que a ellos les hacía muy feliz, ¿no? Y entonces, pues claro, se genera esa dinámica de mi presencia, mi presencia te está haciendo feliz, ¿no? Entonces, bueno, pues se ocurrían cosas ahí pues mágicas y con las mujeres pues más de lo mismo, ¿no? En India también se habla se habla mucho de los países musulmanes, aunque India tiene bastante población musulmana, pero bueno, su población total, pero es un país mayoritariamente hinduista. Pero bueno, se habla poco de la situación de la mujer en India y mucho de la situación de la mujer en países musulmanes, ¿no? En India lo de las castas está vigente, no en todos lados, como digo, India es un país enorme, pero las castas sí, ¿no? La dote también, el arranged marriage, que es al final el matrimonio concertado, que fue una de las cosas que más me impactó. Yo no sabía que eso existía, o sea, ni lo sabía, ¿no? Era como algo había oído, pero no, eso está vigente. Hoy en día, con personas jóvenes, sigue habiendo matrimonio concertado, ¿no? Entonces, para mí fue una de las cosas que más me llamó la atención, ¿no? Como esas mujeres jóvenes, ¿no? Pues aceptaban, porque no les quedaba otro remedio, aceptaban pues las leyes culturales, porque al final India es un país muy libre, ¿no? A nivel, digamos, político, digamos que no hay leyes como en Irán, que la mujer no puede hacer esto y no puede hacer aquello, vale. Pero a nivel social y a nivel familiar es un país muy potente. O sea, las leyes culturales y las leyes familiares son muy fuertes, no te puedes salir de eso. Entonces, las mujeres pues están pues bastante pues, sometidas, como en todos lados, pero en India también están bastante pues eso, con el matrimonio concertado, pues la verdad que es bastante duro, ¿no? Y bueno, conocí también mujeres que con ganas de romper con eso, pero claro, cuando la familia lleva el control de todo, pues es muy difícil, lo que te digo, no podemos llevar nosotras, las mujeres occidentales, a decir, ay, pues no te cases, ¿no? Mira, yo no estoy casada, ¿no?
Cuando yo decía, una de las primeras preguntas que me hacían, por supuesto, es si estaba casada, ¿no? Era una de las cosas que me tenía que aprender en los idiomas locales de la India, ¿no? Que era soltera. Porque era de lo primero que te preguntaban, ¿no? Ellos no concebían como yo, pues, con más de 30 años, yo estaba soltera. Seguramente que en muchas ocasiones pensaron que algo malo pasaba conmigo o que yo qué sé, o porque no lo entendían, no había ejemplos de mujeres de 30 años o más de 30 años solteras, ¿no? Pero aún así, el trato siempre fue bueno, ¿no? Sí. Me pasaron anécdotas, pero en general, o sea, respeto es lo que yo sentí en India. A mí me respetaban, a mí me admiraban y a mí me trataban súper, súper, súper bien. Mira, iba justo un poco, es verdad que digamos que tú no sola no puedes cambiar nada, evidentemente, pero bueno, el conocer de primera mano para la gente, a las mujeres de India o de Irán o de otros países por los que has pasado, tu experiencia, al final es como, puede ser como una chispita, ¿no? Que diga, ostra, hay otras mujeres haciendo cosas que tal vez me gustaría poder hacerlas, ¿no? Y como que sea, al hecho de conocerte en primera persona, pues que sea un micromotor de cambio, ¿no? Y en este sentido me gustaría preguntarte, porque no me ibas a ir dando charlas en institutos, en ISES también, ¿no? Sobre el empoderamiento de las mujeres y de tu experiencia como mujer viajando en bicicleta. ¿Cómo fue esa experiencia? Y me gustaría mucho saber cuál era la reacción de las asistentes ante lo que les contabas, de admiración, de locura. Supongo que había de todo, ¿no? Pues sí, empecé con lo de las charlas en Nepal. Estuve también viajando junto conmigo Iria, que es una viajera, una cicloviajera ya con experiencia. Entonces Sí, estuvimos dando aprendes, ¿no? Sí, Iria aprende, Sí, y estuvimos dando alguna charla conjunta en colegios, y ahí ya después yo, cuando me quedé sola, que volví otra vez a India, pues seguía haciéndolo yo, ¿no? Como que me vi como más segura de mí misma para un poco transmitir, pues, mi experiencia a esas mujeres jóvenes. Lo que te digo, ¿no? Al final las niñas y las adolescentes son las que van a cambiar el mundo, ¿no? Y aunque sea darles pues, pinceladas de lo que yo hago, y enseñarles que es posible, ¿no? Entonces en Bangladesh me empecé a construir como una red, me empezaron a conectar. Hay también mujeres en Bangladesh haciendo muchas cosas por la emancipación de la mujer, que nosotras, lo que te dije antes un poquito con Irán, que pensamos que no se están moviendo cosas, o que no, o que vamos a ser nosotras las occidentales las que las vamos a liberar de alguna manera, y no, o sea, ya ahí ellas, muchas mujeres ya están moviendo cosas. Pero bueno, me empecé a animar en esto de ir a colegios y a institutos, y a alguna universidad fui a dar charlas, ¿no? Un poquito a hablar de mi experiencia viajando y eso, y que conocieran en carne y hueso, ¿no? Como se dice, a una mujer que viajaba en solitario y que había llegado hasta ahí en bicicleta en solitario, ¿no? Entonces, pues claro, pues las niñas o las adolescentes, pues claro, alucinaban, ¿no? Y bueno, me hacían preguntas pues muy interesantes, ¿no? Que pues si no pasaba miedo, pues las mismas, ¿no? ¿Qué pensaba mi familia? Claro, para ellas era muy alucinante cómo yo estaba viajando sola, o sea, cómo mi familia me había dejado hacer esto, ¿no? Entonces, claro, ahí hay que entender el factor cultural, ¿no? Que no es lo mismo aquí el poder de la familia aquí que el poder de la familia allá, ¿no? Entonces, bueno, intentaba hacer hincapié en la educación, ¿no? En Bangladesh, por ejemplo, muchas niñas y adolescentes son retiradas de la escuela a temprana edad, y es así. O sea, hay niñas que las siguen casando con 15 años, con 16, las quitan del colegio para casarlas, y al final pues ya pues meterte en el hogar y un poco así. Entonces, bueno, pues intentaba también hacer hincapié, ¿no? De que no tenían que marcharse a viajar en bicicleta por el mundo para hacer algo, sino un poco el mensaje de seguir los sueños de cada una, y que es posible, aunque el resto te diga de que no. Entonces, bueno,
Yo con que ya solo una de todas las que conocí se haya quedado con ese mensaje o haya intentado seguir, ¿no? Su camino, pues ya para mí eso es satisfactorio, ¿no? Yo intentaba, pues eso, pues no pecar de enteradilla, ¿no? De eso, pues de mujer blanca privilegiada, ¿no? Y a veces era difícil por eso, por cuestiones pues, burocráticas, ¿no? Lo que te dije antes, no es lo mismo tener un pasaporte español que un pasaporte bangladesí. Entonces, cuando alguna chica me preguntaba, ¿y yo cómo tengo que hacer, no? O cómo, sí, ¿yo podría viajar así? Pues no, la verdad es que no, ¿no? Entonces, te pones bastante triste, pero es que es la realidad, es que la verdad que tú no. ¿Por qué? Porque has nacido en un sitio con un pasaporte determinado y tú no, pero yo sí, ¿no? Entonces, bueno, a veces era un poquito complicado, pero la experiencia en sí, increíble, increíble. Bueno, como comentábamos, estabas por India, fuiste a Nepal, allí cumpliste 2 años, si no me equivoco, de viaje, de viajazo, y luego regresaste a la India por un estado, por las 7 hermanas, ¿no? El Seven Sisters, que es sí. menos conocido por el noroeste del país, porque te ibas hacia Myanmar. Y allí, bueno, lo primero que te encontraste al cruzar la frontera fue ni más ni menos que una boda. Y fíjate estas cosas que decíamos, ¿no? Aquí en España las bodas tan cerradas, ¿no? Que es solo para invitados y tal. Y allí, si no me equivoco, te acogieron y estuviste celebrando con ellos. ¿Cómo es una boda bengalí? Pues a ver, yo al final me hice especialista en bodas porque como lo que tú dices, la celebran tanto así como a puertas abiertas. También es verdad que yo el hecho de ser extranjera pues me daban como puntos a mi favor, ¿no? En plan, una extranjera, vente para acá para mi boda, ¿no? Entonces, y a mí que me gusta, pues, no sé, me gusta observar, me gusta ver los rituales, los diferentes rituales. Y al final, bueno, pues en Nepal fui a boda, en Bangladesh fui a boda, en India fui a varias bodas. Y entonces, bueno, es una fiesta, pues, estrambótica, ¿no? Claro, comparas aquí un ritual católico, ¿no? En España a una boda allí que pasan muchas cosas, o sea, pasan muchas cosas, son rituales tras rituales, es agotador, ¿no? Me llamaba mucho la atención que la novia, bueno, los novios, los dos, normalmente estaban muy serios y como muy tristes, ¿no? Y es claro, al final allá las bodas es algo más, o sea, se está casando las familias están haciendo un pacto de unión, no se casa un chico y una chica, al final se casan familias y entonces las familias mueven todo el cotarro y el novio y la novia están ahí, ¿no? Que suelen ser bastante jóvenes en entornos rurales, están ahí como asustados y se van moviendo muchas cosas, ¿no? Alrededor de la celebración. Entonces, bueno, la verdad que al final, a veces, en esa boda en concreto, parecía que yo le estaba robando el protagonismo, cosa que no quería, evidentemente, a los novios, pero claro, era un pueblo muy rural, pues yo era pues la blanca, ¿no? Y entonces pues se corrió incluso la voz y llegaban a venir de la aldea de al lado a conocer a la turista. Hacerse un selfie, porque lo de los selfies ha llegado ahí de manera muy potente y entonces, pues claro, todo el mundo quería un selfie con la extranjera. Y bueno, y venga la extranjera ahora ponte a bailar y venga no sé qué. Entonces, claro, tú ahí eres como, te tienes que adaptar a ser un poquito, ¿no? El juguete, ¿no? Pues ahora aquí, pues ahora es esto, ahora no sé qué. Porque claro, para ellos es muy emocionante que tú hayas acabado ahí. Y bueno, pues yo agradecida, intentando, ¿no? Pues gestionar todo eso, pero bueno, pues contenta cada vez que había una boda por ahí, pues intentaba y bueno, me acoplaba, sí, un poco ahí me quedaba ya mirando y enseguida me decían, ven, no, vente, y bueno, a lo mejor nadie hablaba inglés, pero bueno, ahí con señas, pues podías desenvolverte. La verdad que a mí me encantan las bodas indias y las bodas nepalíes. Son, claro, porque es como tan diferentes a las nuestras. A mí aquí las bodas no me gustan, o sea, no quiero ir a ninguna boda aquí. Pero claro, las bodas allí son tan diferentes. O sea, pasan tantas cosas a la vez que
estás muy entretenida. A mí me encanta. Sí, sí, sí. Además, eso qué bonito sentirse bien recibido, ¿no? En esos momentos tan especiales para toda la familia. Yesenia, el tiempo se nos está volando, ya estamos casi cerquita de la hora y el viaje casi se podría decir que estaba llegando a su fin porque justo coincidió que cuando estabas más o menos a punto de entrar en Myanmar, pues está ya la pandemia y te tienes que, bueno, después de pasar una incertidumbre allí y una temporada viendo cómo gestionar el regreso, pues te vuelves a Canarias. Y me gustaría preguntarte un poco por el regreso y que no siempre es fácil después de haber vivido durante tanto tiempo, en tu caso casi 3 años, tantas experiencias. ¿Cómo fue volver y reintegrarte y volver un poco a esa rutina? ¿O no fue tan rutina? ¿Cómo fue tu regreso? Pues la verdad que fue bastante chocante, pues claro, imagínate, pues de estar en eso, en el mood de viaje y de que Myanmar, que era un país que yo tenía ahí en el foco y estaba tan cerquita, estaba creo que a menos de 100 kilómetros de la frontera, estaba al lado, pues pasa pues esto lo de la pandemia y bueno, y me meten en cuarentena, claro, era el principio de todo, no se sabía, se pensaba, claro, yo ahí fui al revés, yo era la blanca y era como la posible contagiadora, ¿no? Fue gracioso, entre comillas, porque fue al revés, ¿no? Cuando todo esto comenzó. Pero bueno, después se quedó todo en anécdotas y me trataron muy bien y me dieron cobijo y estuve muy bien en el periodo este de encierro, no me puedo quejar para nada. Al final pues decido volver, pues porque no sabíamos qué iba a ocurrir. Y bueno, pues volví, fue bastante chocante, ¿no? Porque estaba regresando a mi casa con la bici y todo. Al final logré llevarme la bici, que era una cosa que no sabía si era posible o no, si me iban a dejar meterla en el avión o no, todo eso. Bueno, al final que con todo mi equipaje, toda mi vida, de repente me vi regresando a casa, que hacía 2 meses yo me veía en Myanmar. Entonces, bueno, estuve 15 días de cuarentena, que era lo que te exigían en aquel momento si llegabas de viaje, y bueno, un poco en mi casa pues encerrada, pues asimilando todo eso, y enseguida pues empecé a trabajar, ¿no? Un poco porque, bueno, un poco por obligación moral en ese momento, porque yo soy enfermera y bueno, y pues era lo que tocaba y eso. Y entonces, pues imagínate, de repente verme trabajando otra vez como enfermera a los 15 días de haber llegado a Canarias, Buah, pues fue un sí, sí. poco un shock. Pero bueno, al final me adapté, entré como otra vez en esa dinámica de la vida normativa, de ir a trabajar, conducir, esas cosas, vivir en una casa, en la casa de mi madre, ¿no? Pero bueno, tener una ducha caliente todos los días, también valorando esas cosas, poder ir al supermercado y que hubiese de todo, tener una cerveza fría en la nevera, pues esos lujitos también pues, valorándolos. Sobre todo lo de la ducha caliente es muy simbólico porque hasta que no te acostumbras es como cada vez que te duchas es como wow, sale la ducha a presión y caliente, qué pasada, ¿no? Y bueno, y ya está, pues me adapté y ya está, hubo que adaptarse, pero bueno, fue al principio un poquito chocante, sí. Sí, de todas maneras, y ya esta sería mi última pregunta, ¿en algo te habrá cambiado? Tiene que haber un pozo. ¿En qué es diferente la Yesenia que se fue de la chica con la que estamos hablando hoy? Pues en todo, al final pues hay un antes y un después, o sea, no puedo ser la misma la que era yo antes de iniciar el viaje, ¿no? Que 3 años después, 3 años pues viajando en solitario, que es verdad que viajé en muchas ocasiones con otras mujeres, pero bueno, era un viaje principalmente en solitario, pues con todas esas experiencias encima, pues claro, no soy la misma y no volveré a ser la misma, o sea, yo ya no puedo volver atrás, pese a que desde después que volví, pues jugué un poquito a ser normal y aún todavía estoy jugando a ser normal, pero realmente yo no encajo en esa normatividad, yo no encajo en lo que se espera de mí o que, ¿sabes? No encajo en ir a trabajar todos los días a un sitio, tener un trabajo por 10 años, comprarme una casa, todo eso, o sea, yo no encajo en eso.
Entonces, la Yesenia real es aquella, esa que estuvo construyéndose durante esos 3 años y que bueno, que aún me queda por descubrir, pero vamos, nunca va a ser la que era antes, está claro. Yesenia, solo la última pregunta es, la gente que quiera saber un poquito más de tu viaje, de lo que ha significado, creo que tienes página web, redes sociales, ¿a dónde les dirigimos? Pues sí, en Instagram es donde soy un poquito más activa, aunque ahora, bueno, está todo un poquito más dormido desde que no viajo. Es nomadic _feminist, de nómada feminista, y bueno, el Facebook también. Y bueno, el blog, que si quieren leer un poco, a los que les guste leer así aventurillas, pues es nomadicfeminist.wordpress.com. Pues genial. Estos enlaces, por si alguien no los ha tomado bien, estarán en la entrada que vamos a escribir en la página web de ungranviaje.org. También pondremos algunas fotos que nos vas a enviar. Y nada, solo me queda decirte que muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por haber compartido con todas las personas, con todos los oyentes este viajazo que hiciste, y me ha encantado conocer un poquito más y conocer la realidad de tantas mujeres a lo largo y ancho de esa ruta que hiciste desde las Islas Canarias hasta casi Myanmar. Yesenia, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ti. Y esto ha sido todo por hoy. Os quiero dar las gracias por haber escuchado hasta aquí. Si os ha gustado mucho, compartidlo, dadle al like o, bueno, poner cualquier comentario que os parezca relevante, porque eso nos da mucha energía y ganas de seguir adelante con este proyecto. Un saludo a todos los oyentes de Radio Viajera, iVoox, iTunes, Spotify o allí donde nos estéis escuchando, y hasta la semana que viene.